Muy buenas tardes a todos. Queremos darles la bienvenida a esta conversación que se titula Intersección, Memoria y Ciudadanía en Territorios de Frontera y Conflicto. Este es un espacio que busca reflexionar sobre el papel del arte y las prácticas curatoriales en la construcción de memoria y ciudadanía, especialmente en contextos donde la violencia, el desplazamiento y el olvido institucional siguen marcando la vida de las comunidades. Nos interesa saber cómo el arte puede servir para fortalecer vínculos sociales, promover el reconocimiento de las víctimas y abrir espacios de diálogo donde el Estado no siempre llega. La frontera colombo-venezolana será un punto central de esta conversación, ya que este es un territorio atravesado por la migración, la desigualdad y la fragilidad institucional, pero también por múltiples formas de organización y de construcción de memorias. En este sentido, la Bienal Sur nos ofrece un marco de referencia, una plataforma que concibe el arte como una red transfronteriza de pensamiento y colaboración. Y desde esta mirada, esta conversación propone explorar en qué maneras los artistas y curadores contribuyen a construir sentido y ciudadanía en espacios donde los límites políticos, simbólicos y humanos siguen siendo muchas veces una herida abierta. Hoy nos acompaña Florencia Batiti, quien es curadora de arte crítico argentina. Ella es licenciada en artes por la Universidad de Buenos Aires y ha desarrollado una amplia trayectoria vinculando el arte contemporáneo, la memoria y los derechos humanos. Durante más de una década fue curadora en jefe y ahora es directora del Parque de la Memoria, Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado en Buenos Aires. Actualmente es presidenta de la Asociación Argentina de Críticos de Arte, integra parte del Comité Curatorial de Bienal Sur, desde donde también ha impulsado proyectos que conectan el arte con los espacios públicos y la memoria viva. Marcelo Brodsky también es nuestro segundo invitado en el día de hoy. Es artista visual, fotógrafo y activista argentino. Su trabajo articula imagen, palabra y archivo para reflexionar sobre la memoria y la violencia de Estado. Entre sus obras más conocidas están Buena Memoria, 1968, El Fuego de las Ideas y Trace of Violence. Ha participado en diversas ediciones de Bienal Sur, incluyendo el proyecto Juntos y Aparte desarrollado en Cúcuta. Brodsky también es miembro fundador de la asociación Buena Memoria, dedicada a la promoción de los derechos humanos a través del arte. Entonces, yo quería que empezáramos esta conversación con una pregunta que va para ambos y que quiere enlazar con sus experiencias personales. Desde sus puntos de vista propios, ¿cómo comenzó para ustedes la necesidad de trabajar con memoria? ¿Y cómo entienden hoy la memoria desde sus respectivas prácticas artísticas y curatoriales? Bueno, Inicia bueno, cualquiera de gracias los dos. Susana por la invitación y bueno, un placer estar aquí compartiendo con vos. A ver, en este caso las respuestas tanto de Marcelo como mío van a ser bien diferentes. Mi acercamiento al trabajo curatorial y específicamente el trabajo curatorial en relación a la memoria, a la memoria, digamos, del terrorismo de Estado en Argentina, te diría que fue de alguna manera bastante casual. Mi biografía personal no está atravesada por el terrorismo de Estado, Ok. a pesar de lo que muchos pueden creer, porque llevo más de 25 años trabajando en relación al Parque de la Memoria y mucha gente cree que yo estoy personalmente involucrada o familiarmente involucrada y no es así. Fue profesional mi acercamiento cuando Marcelo, que es un miembro fundador del Parque de la Memoria, junto con los otros miembros de organismos, terminaron de bocetar el proyecto y necesitaban una persona que hiciera una especie de nexo entre el proyecto artístico, digamos, del parque y el Estado, o sea, alguien que hiciera la producción artística del Parque de la Memoria. Bueno, surgió, entre otros, surgió mi nombre y bueno, me presenté porque me interesó el trabajo y a partir de ahí, bueno, estoy involucrada desde el año 2000 exactamente, haciendo diferentes cuestiones en relación al arte dentro del proyecto del Parque de la Memoria. Por supuesto que eso implicó, en mi caso,
crecer, no solo personal, sino profesionalmente al lado del Parque de la Memoria. Yo era mucho más joven de lo que soy ahora cuando empecé y por supuesto tenía mucha menos experiencia de vida y también profesional. Así que el Parque de la Memoria y todo lo que yo he hecho conjuntamente con el Consejo, que siempre me ha apoyado y ha sido un interlocutor permanente conmigo, bueno, ha sido parte de mi crecimiento como ser humano y parte de mi crecimiento como profesional. Yo soy historiadora del arte, siempre además he mantenido una actividad profesional paralela al Parque de la Memoria por diversos motivos. En Argentina, básicamente por motivos económicos, porque con un solo trabajo no se No, puede vivir. Pero no solo por eso, tengo que ser sincera que no es solo por eso, sino porque justamente mi origen y mi procedencia profesional es la de la historia del arte, la de la curaduría, y al mismo tiempo que yo pienso y desarrollo y elaboro proyectos curatoriales en relación a la memoria del terrorismo de Estado, también disfruto y me interesan proyectos curatoriales que no estén en relación al terrorismo de Estado. Me parece que eso, además, a lo largo de toda mi carrera hasta hoy, se ha ido retroalimentando. Yo creo que al proyecto del Parque de la Memoria le ha hecho bien que yo tenga una carrera paralela y que no solamente me dedique a ser la curadora y la directora del Parque de la Memoria, sino que circule profesionalmente por otros ámbitos. Creo que eso le viene bien al proyecto y viceversa, ¿no? Así que bueno, eso en lo que respecta a mi persona. Muy Marcelo. bien, nosotros en el parque, yo personalmente estoy muy contento de que Florencia dirija el parque y además me parece muy positivo que ella haga otras cosas en la medida en que el Parque de la Memoria forma parte de una sociedad. El arte también tiene muchísimas manifestaciones distintas y mientras más amplio sea el conocimiento de las relaciones y el networking y la capacidad de interpretar poéticas en general, que pueden ser sobre el amor o la naturaleza, no tienen por qué ser sobre la memoria o sobre cualquier otra cuestión que un artista quiera pensar, y Florencia trabaje y conozca todo eso, me parece que es positivo porque nosotros no somos una entidad sectaria de memoria y punto, sino que es una organización social que tiene una característica particular de organización, que es que está integrado su consejo por las organizaciones de derechos humanos y la ciudad y la Universidad de Buenos Aires, pero los organismos tenemos un papel fundamental en su gestación y su dirección política, y entonces, digamos, es una visión muy amplia de lo que es los derechos humanos, no es una visión memorialista estricta que voy a hablar de esto sí, de esto no, no. Sí, la obra es lo primero de una obra que tiene que ser de calidad. Después, claro, de lo que hable está bien, pero digamos, buscamos un programa expositivo en el parque de calidad museística. Bien, con respecto a mi manera de por qué estoy yo en la memoria, que es la pregunta que tú has hecho, eso tiene que ver con el hecho de que yo fui un activista contra la dictadura, fui, digamos, víctima de la dictadura, me intentaron secuestrar y me escapé, me conseguí vivir en el exilio en España, donde me formé como economista y como fotógrafo, y ese fue el inicio de mi práctica como artista visual, en el que combino, digamos, distintas formas de trabajo, la fotografía, la pintura, la poesía, el texto, digamos, es una amalgama de técnicas, medios y mecanismos de producción de obra que es muy amplia. Tengo un hermano desaparecido el 14 de agosto de 1979, o sea que mi hermano desapareció en el 79, van a, digamos, justamente el año que viene, en marzo del año que viene, se cumple 50 años de golpe militar en Argentina, o sea que mi hermano va a haber desaparecido dentro de 3 años, dentro de 50, o sea que es toda la vida. Y él fue, digamos, su desaparición y los efectos que tuvo sobre mi familia y sobre mí, fueron un elemento desencadenante también de mi necesidad de trabajar como artista y como autor sobre esta temática para poderla sanar, para poderla compartir, para poderla transmitir. Yo soy de alguna manera también un sobreviviente por este intento de secuestro del que escapé de pedo, con suerte. La suerte es muy grande, pero bueno, la tuve.
Pero bueno, todos los sobrevivientes tenemos como una misión de transmitir nuestra experiencia y de aprovechar esa supervivencia para contarle a las nuevas generaciones lo que pasó. Y en el caso particular mío, esa narrativa hacia las nuevas generaciones cuenta con un ancla fundamental en el lenguaje visual. A mí me interesa el lenguaje visual, toda la vida me dediqué a eso, trabajé a eso como profesional en una agencia de imágenes y como artista. Y la desarrollo y construcción de un lenguaje visual que sea capaz de transmitir la experiencia y lo que está sucediendo o sucedió en el mundo a los jóvenes que solamente se comunican con aquello que tiene imágenes, me parece una misión muy interesante y muy desafiante, ¿no? El desarrollo, conocimiento y elaboración de un lenguaje visual capaz de transmitir conocimiento. Sin imágenes no hay interés en las nuevas generaciones. Entonces, hay que trabajar sobre las imágenes. Pues justo yo estaba pensando hace poco, unos pocos días, una amiga que es compañera también en el trabajo de memoria y que es víctima ella misma. Su padre fue secuestrado 2 veces y fueron desplazados. Me decía, Susana, no hacemos memoria para las víctimas, porque las víctimas recordamos todos los días lo que nos sucedió. Hacemos memoria para que la sociedad en pleno conozca, comprenda y estos hechos no se repitan. Y esto es casi que una preocupación personal, la pregunta. ¿Cómo se puede contribuir desde la memoria, haciendo memoria, para reconstruir las comunidades, reconstruir las confianzas dentro de la sociedad cuando el Estado o no aporta garantías o es directamente responsable, no aporta garantías de no repetición, me refiero, y o es directamente responsable de los daños ocurridos a la población? También esta pregunta es para los dos, no sé quién quiera contestar. A ver, en principio yo creo, te diría que si hoy existe el Parque de la Memoria, si hoy la Argentina hace memoria sobre el terrorismo de Estado, fue justamente porque hubo un grupo minoritario de personas que, que sostuvo y que creó, digamos, y generó los materiales, como para que luego, cuando el Estado sí miró y decidió por voluntad política apoyar e institucionalizar la memoria, ya había un camino absolutamente trazado justamente por los organismos de derechos humanos, por los activistas, por las madres de Plaza de Mayo, por las abuelas y por todos los organismos en torno a la memoria guía en la Argentina, y que fueron los que, digamos, sentaron los cimientos de lo que luego el Estado, de alguna manera, bueno, sí, por supuesto que no es lo mismo una política de Estado que la memoria en manos solamente de los allegados y las víctimas, ¿eh? Pero si hubo, por lo menos en nuestro caso, y creo que puede llegar a ser aplicable y trasladable o traducible a otros casos, que para que el Estado llegue es porque previamente hubo una sociedad civil que se ocupó, digamos, de decidir que eso era digno de preservarse, digamos, ¿no? De hecho, bueno, si hoy tenemos un monumento con nombres, es porque hubo un listado que primero fue ¿no? como una lista de nombres casera, luego se llamó Informe del Nunca Más en la CONADEP, y luego se institucionalizó en un monumento que está ahí en el Parque de la Memoria y que gracias a que los juicios fueron reabiertos a principios de los años 2000, bueno, se sigue actualizando esa información hasta el día de hoy. Pero creo que cuando no está el Estado, es la sociedad civil la que sostiene, y siempre fue así, me parece. No sé qué opina Marcelo. Bueno, creo que el Estado no es una entidad monolítica y políticamente unida siempre en torno a los mismos ejes, sino que hay una disputa por el Estado y por el rol del Estado. No podemos entender que el Estado es Milei, o que el Estado es Duque, o que el Estado es Petro, o que el Estado es, no sé, de izquierda no se me ocurre nadie, pero vamos a suponer que hubiera alguno. El Estado es, digamos, un ámbito de conflicto. En ese sentido, en lo que tiene que ver, es decir, de conflicto político, de lucha
espacio de poder. Más allá de que el poder real no necesariamente esté en el Estado, sino que puede estar en los grupos de poder, en las empresas, en los medios de comunicación, en otros lugares también, ¿no? De poder. Cosa que vemos muy claramente tanto en Colombia como en la Argentina, ¿no? Sí. De todas formas, lo particular del Parque de la Memoria, como iniciativa que nosotros hicimos en un momento en que encontramos una grieta para conseguir aprobar un proyecto en el Estado, en ese caso fue en el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, es un monumento que honra a las víctimas del propio Estado. En general, los monumentos se hacen para honrar a los héroes de la patria, de la lucha, de la guerra, de la independencia, de lo que sea. Y en este caso es un homenaje del Estado a sus propias víctimas. En ese sentido, es algo diferente, aunque posiblemente lo que están construyendo del Centro de Memoria Histórica en Colombia tenga una característica similar. De todas formas, en el caso nuestro, esto fue impulsado por las organizaciones de la sociedad civil. Ahora bien, con respecto a cómo nosotros podemos trabajar en memoria en las instituciones, bueno, el Estado no solamente, hay muchas instituciones. Por ejemplo, mi obra principal, que es la obra sobre los desaparecidos del Colegio Nacional de Buenos Aires, que está ahí en el, bueno, la puedo mostrar ahora en la cosa, pero después Buena memoria. se la muestro, buena memoria, Sí. está expuesta en el colegio, y todos los días, desde hace 10 años, que está expuesta ahí en el claustro central, 2.500 alumnos del colegio la ven. Sí. Y les queda como una referencia de lo que significó la dictadura en esa escuela, donde ellos estudiaron. En ese sentido, digamos, la Universidad de Buenos Aires es un ente autónomo, el colegio mío depende de la Universidad de Buenos Aires, la universidad depende del Estado, el Estado no le da plata, si le da plata, pero bueno, más allá de la cuestión presupuestaria de Milei con la UBA, digamos, nosotros tenemos una obra, yo tengo una obra que está en el lugar donde están transitando diariamente miles de estudiantes. El día martes vamos a hacer un acto en la escuela donde me invitaron, en que se va a incorporar formalmente esa obra al patrimonio de la Universidad de Buenos Aires y va a quedar ahí, digamos, más allá de las instituciones que vayan pasando, de los rectores, y es una forma en la que uno, digamos, desde el arte actúa sobre ámbitos en los que el Estado tiene cierto poder, pero que es un poder nuevamente en disputa, porque en el colegio también hay estudiantes, hay centros de estudiantes, hay profesores, hay decanos, hay una cantidad de circunstancias. Y bueno, y lo que pasa con estas obras de memoria, cuando se concluyen y se terminan de hacer, como el parque o esta presencia de la clase en el colegio, es que es muy difícil hacerlas, pero una vez que están, no es fácil sacarlas. Okay, no es fácil sacarlas, porque digamos, el hecho de quitar una obra de memoria, extraerla, extirparla de su seno, en el caso del parque, junto al río, con los nombres, que visitaron además muchísimos dirigentes internacionales, desde Obama a Merkel o a Macron o al presidente de Cuba, cualquiera que vino, Reyes, que yo. No es una cosa que uno dice, lo saco, no, eso va a generar una reacción muy complicada, nacional e internacional. Entonces, una vez realizado, que es lo que deseo que de alguna manera concluyan también en Colombia, con este edificio que se vuelve a recomenzar a construir, digamos, una vez realizado y apropiado por la ¿no? sociedad. Y asumido por la sociedad, eso queda, lo mismo que queda en el colegio. Escuchando en Colombia lo que pasó con ese edificio, yo escuché de que muchos otros lugares menores en ambición y menores en relación con el Estado, centros de memoria barriales, populares, justamente escuché una conferencia que dio el Auschwitz Center for Education sobre el Holocausto, en un congreso que participé ahora en Johannesburgo, que mostraba muchísimos lugares en Colombia donde hay pequeños actos de memoria en barrios, en lugares de trabajo, en universidades. Eso también es importante. Eso también, digamos, cumple un papel. No sé, en Medellín, lo vi en distintos lugares. Eso va sosteniendo hasta que la voluntad política, quizás nacional o en el caso del parque, digamos, municipal, pero la voluntad política importante bueno, esté alineada con
la memoria más, si querés, barrial, más cotidiana, más cercana, pero estoy totalmente de acuerdo. Y de todas formas, además, la memoria es una disputa presente. Por ejemplo, Claro. Sí, ahora estamos a un totalmente. centro de memoria como el espacio de memoria en lo que fue la ESMA, por la memoria de derechos humanos, que son 34 edificios con un montón de instalaciones de distinto tipo, ha sido, digamos, los lugares principales de memoria. El gobierno de Milei le cortó los recursos económicos. No es que lo cerró, no lo cerró, pero lo limitó su capacidad de acción. De gestión. Y bueno, y entonces hay una resistencia, hay una lucha, hay una manera, ese es el presente. O sea, estamos hablando de lo que pasó, pero estamos hablando Sí, también de lo que va a pasar, de lo que no va a pasar o sí va a pasar en el futuro. Es decir, es una disputa del presente. Sí, es cierto lo que dice Marcelo, porque también si nosotros nos preguntábamos hace 5 o 6 años, si nos imaginábamos que unas políticas de memoria implementadas y bastante consolidadas que había en Argentina iban a retroceder, la mayoría de nosotros te hubiéramos dicho que no, que las veíamos muy sólidas, muy activas, muy, ¿no? Como muy fortalecidas, y sin embargo, nada está ahí para siempre, pero nada desaparece tampoco del todo. Eso es lo que de alguna manera me parece que entre lo que vos preguntaste y lo que Marcelo y yo estamos de alguna manera conversando, quedan claro, digamos. Sí se puede retroceder, lamentablemente sí se puede retroceder. Yo por lo menos no lo voy a negar, pero no desaparece del todo el trabajo, porque queda siempre algo agarrado, a veces muy débilmente, pero no se borra de un plumazo, digamos. Sí. Además, el tema de la memoria, hablando de Bienal Sur, que es una bienal latinoamericana, digamos, es un tema presente en toda América Latina. Es un Sí, tema de discusión permanente. Desde Colombia, con este espacio que se paró por falta de presupuesto. Entiendo que quizás el gobierno de Duque prefirió gastar el dinero en otra cosa y el de Petro demoró en ponerlo en funcionamiento de nuevo. Y bueno, entonces, y en México tenemos el tema de Tlatelolco y el tema de Ayotzinapa. Y inflexiones, cada país bueno, con sus particularidades. Pero bueno, al mismo tiempo que hay una violencia histórica como la de Ayotzinapa o la de Tlatelolco, hay una violencia cotidiana que mataron la semana pasada a un alcalde. Y esto, digamos, quema más en el presente, y en Chile, y en Uruguay, en cada lugar, y en Perú. La discusión sobre la memoria es una discusión contemporánea que tiene que ver con el futuro. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo educamos? No es un tema solamente del pasado. Digamos, de unas víctimas reivindican a sus deudos. No, es un tema de educación, de formación democrática, que es una de las cuestiones que está en crisis en este tiempo. Entonces, nuestro trabajo creo que cumple un papel importante en ese sentido. Totalmente. Ok, yo voy a salirme un poco del guión porque creo que está la deriva de la conversación, está muy interesante y hay varias cosas que creo que son muy relevantes de lo que nos cuentan. Respecto a los lugares de memoria en Colombia, hay cerca de 200 iniciativas de víctimas y de organizaciones y de bases que son eso, que las estamos identificando como una gran constelación de lugares en el país que sostienen. Pero Flor usaba una imagen de la grieta y que hay una grieta por donde se entró y se pudo empezar a Marcelo la construir. usó, pero sí, clarito, Y, sí. perdón, y también esto de colocar la imagen de las víctimas, tu obra, de la fotografía, allí en el colegio y que esté allí permanentemente, eh, es muy difícil de verdad que alguien se atreva luego a moverla. Entonces, aprovechar esas grietas. Eh, y quisiera moverme a los otros dos temas de nuestra conversación, que son frontera y ciudadanía. Eh, Sabemos que las fronteras son espacios generalmente donde como que todo se recrudece, como que los conflictos son más evidentes, las desigualdades son más evidentes. Pero también, y esto lo digo, yo soy venezolana radicada en Colombia hace 12 años,
Y creo que en ningún lugar me han hecho sentir con tanta claridad, es que usted no es colombiana, usted no es de aquí, usted es venezolana, pero es ese juego de la apertura, de la posibilidad de hacer cosas, de estar en Cúcuta construyendo y al mismo tiempo tener que cada quien de su lado se reafirma en su propia ciudadanía y en su propia pertenencia. ¿Ustedes cómo vinculan sus respectivos trabajos también a estas dos condiciones? ¿Cómo pensar desde la memoria y desde la pedagogía el trabajo en las fronteras, en situaciones más conflictivas, y cómo podemos ayudar a construir unas ciudadanías, digamos, más conscientes? Hoy teníamos una discusión sobre que el conflicto no va a parar en ninguna parte hasta que de verdad la vida no sea el valor principal, ¿sí? Sí. Y suena muy, muy rudo, pero yo firmemente creo que si pongo otras cosas por encima del valor de la vida humana, pues siempre voy a tener y creer que tengo la autoridad para usar la violencia como una manera de solucionar las cosas. Entonces, ¿ustedes cómo lo perciben? ¿Cómo harían pedagogía en estos lugares fronterizos, conflictivos? Y Marcelo, desde su experiencia ya en Bien al Sur, en Juntos Aparte, ¿qué nos puede contar particularmente de la frontera de Cúcuta? Yo recién te escuchaba esto de, bueno, poner la vida humana por sobre todo lo demás, y me surgía como pregunta si ya a esta altura no deberíamos pensar en poner la vida del planeta por También, sobre todo lo ¿cierto? demás, porque pues sí, porque si seguimos, ¿no? Como enfocados en ese antropocentrismo tan fuerte, bueno, pero bueno, perdón, Sí, me sí, 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 distraí un sí. poco, pero me pareció esa pregunta en realidad en relación a tu comentario. A ver, yo personalmente no he tenido experiencia de trabajo en sitios de frontera. Conozco el proyecto de Juntos Aparte, conozco lo que Marcelo hizo allí, bueno, conozco a Alex y hemos charlado varias veces sobre su trabajo tremendamente importante que él hace ahí. A mí, desde el desconocimiento, digamos, directo sobre una situación como puede ser implementar una política cultural en un espacio de frontera, se me ocurre que, lo, que quizás lo primero sería como desestigmatizar la frontera como ese lugar en donde todo es puro conflicto, ¿no? Porque probablemente no sea así, digamos, no sea todo puro conflicto. Haya muchos lazos solidarios, comunitarios, haya incluso un modo de relacionarse que hasta podría llegar a llamarse una comunidad de frontera, Sí, sí. eh, en donde se pone por arriba eh, las afinidades y las articulaciones que pueda haber, se pone eso por arriba del de el país de origen, digamos, ¿no? Y esta cosa como de nacionalidad, ¿no? Y me parece que en ese sentido el arte y la cultura en general, pero el arte es una herramienta más que eficaz, ¿no? Eh, que puede funcionar como articuladora de comunidad de manera privilegiada, digamos. Pero bueno, Marcelo capaz tiene un poco más de experiencia porque él ha estado ahí, ha puesto el cuerpo, digamos, en un lugar así. Yo sinceramente nunca he estado trabajando ni con poblaciones o comunidades que tienen esta problemática o esta experiencia de vida, digamos. Entonces, bueno, quizás mi mirada puede ser un poquito, quizás romántica, pero, pero realmente creo que hay algo que tiene que ver con el estigma y que probablemente viene de afuera, pero capaz también de adentro de la propia frontera, y que seguramente hay un montón de otras instancias en una zona de frontera que no tienen únicamente que ver con el conflicto. Y yo, sin, o sea, humildemente pondría el acento ahí, Ok. digamos.
en políticas culturales que apunten a fortalecer eso que no es puro conflicto en una zona de frontera, sino que Bueno, yo una dimensión mucho mayor. antes de darle la palabra a Marcelo para esta pregunta, pues quería también contarles eso. Yo creo que la frontera sí amplifica, pero el caso específico de la frontera entre Norte de Santander y Táchira es que son los departamentos. Y miren que no digo Colombia y Venezuela ahora. Hay una relación muy cercana entre la gente, familiar, cultural, se comen cosas similares, aunque no iguales. eh, y ha habido muchísimos procesos, hubo una bienal de arte de la frontera que no tuvo, que primero la construyeron los artistas y luego pasó a la institucionalidad, un poco como en los temas de memoria. Entonces, ese intercambio sí es muy vivo. Hay una artista que no sé si coincidió con Marcelo en la edición en la que él vino, que hizo el árbol genealógico de su familia, poniendo los lugares de donde provenía cada una de sus tías y era muy gracioso, incluso había una línea de la familia donde 5 hermanas estaban casadas con 5 hermanos, eran 5 hermanas venezolanas con 5 hermanos colombianos y vivían todos en Cúcuta. Entonces, esto es natural. Pienso, pues hablo de mi experiencia en este lugar, pero también creo que es natural a todas las fronteras. Cuéntanos un poco, Marcelo, ¿cómo fue para ti esa Esto experiencia? que cuenta parece una película Cinco novias para 5 hermanos. Sí, tal cual. Una de 7 novias para 7 hermanos. Sí. Y más allá de dónde se haya inventado la arepa, si es en Colombia o no, tampoco vamos a resolverlo en esta conversación, No, no. ni cuál arepa es mejor. Yo personalmente soy nieto de exiliados, de inmigrantes. Mis abuelos eran todos rusos, judíos rusos de Ucrania, Ok. y llegaron a este país a comienzos del siglo XX. Después yo, digamos, fui nieto de inmigrantes, soy nieto de inmigrantes. Después yo fui migrante porque me fui al exilio a Barcelona y viví un montón de años en España. Tengo la nacionalidad española, también soy español y me hice artista allí. Yo soy inmigrante, yo mismo. Entonces, el tema de la frontera para mí, digamos, no existe. Yo soy una especie de judío errante. Empecé a trabajar en el tema de memoria sobre el caso particular de mi familia y de mis amigos, pero ahora hablo de temas de memoria y de otros temas de muchos otros lugares. Estoy trabajando sobre la resistencia al franquismo en España con la curaduría de Germán Labrador, que es un académico gallego. Estoy trabajando sobre la destrucción de la Amazonia, que es un bioma que contiene 8 países y un montón de fronteras, es decir, y que de alguna manera no tiene ninguna frontera, porque es todo lo mismo. Para ilustrar lo que pasa en Brasil o lo que pasa en Colombia con la minería ilegal, yo no puedo utilizar fotografías tomadas en Colombia o en Brasil, porque si los fotógrafos llegan a ese lugar a fotografiar, los matan. Entonces, uso fotografías tomadas en Perú, en el departamento de Madre de Dios, por un fotógrafo de guerra que consiguió hacerlas para hacer mis pinturas, y bueno, representan a toda la Amazonia. Ahora bien, cuando tengo que hablar de las víctimas por la defensa de la Amazonia y la defensa del territorio, hablo de Bruno Pereira y de Don Phillips, asesinados en la Amazonia brasileira por defender las comunidades indígenas. Son uno brasileño, otro británico, son amazónicos, son víctimas latinoamericanas de defender nuestros territorios, de nuestra naturaleza. Entonces, ahí las fronteras se desvanecen un poco, en el sentido de que la Amazonia, por ejemplo, es todo, ¿verdad? Es un bioma que incluye a todo. Ahora, yendo más a la cuestión específica de la frontera en la que yo hice mi trabajo, además estuvo convocado por Juntos Aparte, que es un proyecto vinculado al arte de frontera, y yo sabiendo, soy consciente de que hay esa cuestión de integración cultural, familiar en esta región, mismo lo que tú me has comentado del espacio de Santander, donde pusimos las banderas en homenaje al maestro Antonio Caro, que es un maestro colombiano, pero que es un maestro latinoamericano, él no tiene frontera. Colombia, Coca-Cola, puede ser cualquier otra Coca-Cola. Es decir, es un emblema artístico de todos. Nosotros no hacemos diferencia, tenemos el mismo idioma, tenemos la misma cultura en la literatura y en las artes visuales. O sea que hay un punto en que la frontera desaparece. Ahora, en cuanto a lo que hace a la frontera que estaba cerrada cuando yo fui,
a Cúcuta a trabajar allí, la frontera estaba cerrada, no podían pasar vehículos, solo gente con las bolsas. Sí. Entonces fue un proyecto general, nosotros hicimos un trabajo específico de producción visual mía sobre fotografías tomadas con drones de los puentes y el tránsito en los puentes, que yo transformé después en banderas y en espacios de tránsito dificultoso o imposible, pero al mismo tiempo hablábamos de abrir puentes y no de crear barreras. O sea que mis obras en principio convocan al acercamiento y de alguna manera a la dilución de la frontera en el aspecto social, humano, cultural. Después hicimos unas manifestaciones en la ciudad de Cúcuta para darle la bienvenida a los venezolanos como tú a Colombia, es decir, pretendiendo entender que la llegada de venezolanos era un beneficio para la sociedad y un beneficio para la ciudad y un beneficio para su economía. Ya antes Táchira había sido la Miami de ahí y todos iban a comprar Táchira. Ahora todos venían a comprar a Cúcuta. Bueno, ahora no sé si compran o dónde compran, pero quiero decirte, son lugares de tránsito. Ambos lados. Entonces, mi trabajo visual consistió en interpretar visualmente esa frontera y hacer una serie de propuestas políticas de unidad, de puentes, de crear puentes y no barreras, una serie de relaciones también con el hecho de lo que era la Gran Colombia, porque todo esto era un gran país, era el mismo país. Claro. Es decir, estamos hablando de una frontera inventada en el siglo XIX, porque antes era todo lo mismo, ¿verdad? Entonces hay una serie de mapas míos que forman parte de la exposición que hice en Cúcuta, en un espacio que organizó la Bienal, en el que están los mapas de la Gran Colombia. Y después están los mapas también que muestran la ofensiva de los conquistadores españoles sobre los grupos indígenas de la región. Unos mapas de ataque a los grupos indígenas originarios de esta región. Es decir, hay una serie de interpretaciones que tienen que ver con que esto era todo lo mismo. Claro, es como una gran pregunta. Era todo lo mismo. Entonces, que la frontera en cierta... Entendemos por frontera. Claro. O sea, en definitiva, ¿qué es la frontera? ¿Qué es? ¿Qué hablamos cuando hablamos de frontera? ¿Qué fue lo que separó a Colombia de Venezuela? Yo no soy historiador, tampoco conozco a fondo la historia de Santander, ni Bolívar, conozco, pero bueno, se habrán peleado la burguesía de Colombia con la de Venezuela, los dueños de no sé qué, dijeron, bueno, mejor hagámoslo solo, contra la idea original de Bolívar, que llegaba justamente hasta Bolivia, ¿no? Sí. Entonces, digamos, ¿cómo se creó esa frontera? ¿Qué sentido histórico tiene? Por un lado, es una discusión que yo planteé en mi obra. Claro. ¿Y cómo evitar que esa frontera se convierta en un obstáculo para las relaciones entre las personas? Fue otro de los asuntos que planteé. Eso está buenísimo porque justamente si la obra, en este caso de Marcelo como artista, pero la de cualquier otro artista, logra generarte una pregunta sobre qué entendemos por frontera y empezar como a deconstruir ese concepto que inmediatamente el sentido común te lo hace asociar con división, con separación, con aduana, con migra, con desplazados, con, digamos, ¿no? Toda la cadena de asociaciones que uno hace con la noción, el concepto de frontera. Bueno, la obra de Marcelo en este caso, pero la de otros artistas, digamos, el arte en general, te empieza a hacer ver las cosas desde otro lugar. Eso es el arte, digamos, ese es el gran valor que tiene el arte. Te genera preguntas sobre, es como una dinamita contra el sentido común. Maravilloso esa imagen. El sentido común. Y eso es el valor que tiene el arte, porque el sentido común es chato. Llamo sentido común a eso, ¿no? Como a lo que no hay, a donde no hay pregunta, donde hay siempre ir al mismo lugar, donde las nociones son aplanadas. En este caso abre, digamos, los sentidos de la noción de frontera, ¿no? Pero de cualquier otra noción. Ahora hablamos de frontera, bueno, me refiero a esto en particular. Pero lo abre en mucho sentido, porque en realidad cualquier proyecto, en este caso el proyecto de la Fundación del Pilar, de Alex Brahim y su hermano, el proyecto de Juntos Aparte, fue un momento, digamos, una oportunidad. Cada uno de estos, digamos, yo tuve una residencia ahí para poder hacer mi trabajo,
Cada una de estas oportunidades es una oportunidad de crear algo nuevo. Entonces, ¿qué pasó? Yo creé un proyecto, una obra que se mostró ahí. Después esa obra se transformó en un libro que se llama Abrir los puentes, que hice con el taller Arte 2 Gráfico, en el que todo eso circuló y circula en un nuevo libro de artista, hecho nada menos que por esa editorial fantástica de Bogotá, con Luis Ángel y María Eugenia, es decir, un universo editorial y de distribución de imágenes completamente distinto, pero que circula en el mundo de la cultura, de los museos, de las universidades. Después también los puse en el Palacio, en el espacio KB de San Felipe, durante un arte Arbó. Entonces ahí hubo también una circulación curatorial y de artistas y de discusión y de medios. Después lo mostraron en el extranjero, la gente no sabe de dónde queda Cúcuta, pero de pronto se entera y se entera que existe, que aparte de Bogotá y Santa Marta hay más cosas en Colombia, que además son fantásticas, y los puse en España, los puse en distintos lugares. Es decir, la obra circula, tiene su propia autonomía y va planteando esa problemática y la relaciona con otras fronteras, otros espacios. Y en este caso, mi trabajo se dio gracias a esto, ¿no? A estar ahí, mirando esa frontera, pero que se puede aplicar a muchas otras. Bueno, un poco ya para ir cerrando, me encanta que parece que me van leyendo la mente de lo siguiente que voy a preguntar, lo contestan antes de que lo pregunte. Yo quería para cerrar, y este también iba para ambos, la pregunta era, ¿cuál es el papel? Preguntarle sobre cuál es el papel que deben asumir artistas, curadores, instituciones de memoria frente a las violencias y los problemas actuales a la situación de hoy. Creo que un poco ya lo han contestado, pero no sé, vamos cerrando ya, estamos sobre el tiempo y creo que, bueno, hemos hablado de eso a lo largo de estos 40 minutos. Bueno, seguir haciendo nuestro trabajo, básicamente. No muy diferente a eso, seguir haciendo nuestro trabajo. Por ejemplo, ahora, concretamente, antes de venir aquí, estamos en el estudio de Marcelo, vengo del Parque de la Memoria, donde estamos preparando una exposición que inauguramos este sábado próximo, el 15 de noviembre, una muestra realizada conjuntamente con Memoria Abierta, con otra coalición de organismos de derechos humanos, específicamente sobre el juicio histórico que la Argentina le hizo a las juntas militares en 1985. Un juicio único en el mundo, no solo en la región, en el mundo. Era la primera vez que la justicia ordinaria procesaba y condenaba a una junta militar. O sea, que no le hacían un juicio militar como Nuremberg, sino un juicio ordinario. Eso, ese hecho y toda la muestra que estamos preparando pretende, en este contexto, y ahí voy a tu pregunta, en este contexto donde la democracia está debilitada, donde la justicia, la sociedad tiene muchas dudas sobre creer en la justicia, bueno, intenta poner, digamos, y hacer memoria, pero también volver sobre el presente, sobre un montón de cuestiones que tienen que ver con lo que fue la piedra fundamental de nuestra democracia en este país, digamos. O sea, entonces hay determinados momentos como este, creo yo, y por eso estamos haciendo esta muestra en el Parque de la Memoria, que hay que volver a las fuentes, digamos, volver a lo básico, digamos, a cosas que parecía que todo el mundo ya sabe que juicio a las juntas en Argentina. Bueno, no todo el mundo lo sabe. Entonces hay que volver a ponerlo sobre la mesa, hay que desarmarlo, hay que hacer pedagogía del arte con eso, por supuesto como dice Marcelo, con obras de calidad, con rigor histórico y académico. Siempre trabajamos de esa manera en el Parque de la Memoria, pero era bueno, aprovechando que se cumplen este año 40 años del juicio, 1985-2025, volver sobre ese acontecimiento desde un punto de vista no solo jurídico, que fue único desde el punto de vista jurídico, pero sí desde el punto de vista cultural, y ver cómo esa deriva llega hasta el día de hoy, digamos. Porque a partir de ese juicio y de todo el proceso de justicia que se hizo en Argentina, con sus marchas y contramarchas, porque las tuvo, juicio,
años de impunidad, reapertura de los juicios, digamos, esto es un proceso largo que tuvo momentos en que se avanzó y momentos en donde se retrocedió, pero se resistió, digamos, y nunca paró el proceso de justicia en Argentina. Nunca estuvo detenido, porque cuando no hubo justicia acá, había justicia en el exterior, se realizaban juicios en el exterior. Entonces, contarle todo eso a la sociedad, recordárselo a quienes lo tienen medio borrado y contárselo a las nuevas generaciones, es una forma de asumir el rol en un momento como este, por ejemplo, desde la práctica curatorial. Maravilloso, gracias, Marcelo. Con respecto a la relación de la obra con el presente, ya estuvimos hablando de que los trabajos de memoria son sobre el presente, o sea, que están basados en la memoria, como podría estar basado sobre el amor o sobre el deporte o sobre lo que quiera la naturaleza, pero son sobre el presente. Cada lectura de una obra, aunque sea una obra del Renacimiento o de la Caverna, se hace desde el hoy. Es en el presente. Sí. En ese sentido te puedo contar una anécdota para responder a tu pregunta. Estaba yo trabajando hace 2 años en el Espacio 23 de Jorge Pérez en Miami, junto con Fernando Bryce, un artista peruano con el que hicimos juntos una residencia artística de 1 mes ahí en este espacio en Miami, un espacio de un gran coleccionista de arte contemporáneo de los Estados Unidos. Y estábamos trabajando justamente sobre la destrucción de la naturaleza en la Amazonia, un trabajo que denominamos territorios. Okay. Pero mientras estábamos trabajando, yo leí en El País, en medio de nuestros primeros días, en el diario español, en el diario El País, que Jesucita Gómez, una dirigente de acá de SAM, del Chocó, había sido asesinada en Cali, en la casa de sus hijos, por justamente organizar las comunidades afrodescendientes colombianas del río San Juan para la defensa de sus tierras, de la minería ilegal y el narcotráfico. Y tienen una organización que se mantiene, la MACADESAM, que nuclea a las distintas agrupaciones afrodescendientes colombianas de esta región del Chocó. Bueno, a partir de ese momento nosotros, decidimos cambiar el foco de nuestro trabajo, no solamente la naturaleza, sino que pusimos también dentro de esa obra, que es una obra grande de 3 metros por 2 metros, todas las víctimas de América Latina que estaban defendiendo la naturaleza. Y entonces la obra se transformó, por un lado, en un alegato para la defensa de la naturaleza y en una reivindicación de las personas que dieron la vida en ese proceso. Y entonces era el presente, porque esta mujer murió cuando nosotros estábamos haciendo la obra. Es más, después ayudamos a sus hijos a salir de Colombia y viven ahora en España. Eso es muy alucinante. Ahí se junta en Marcelo, particularmente en Marcelo, porque Fernando es artista, pero Marcelo es activista. Ahí se le junta a Marcelo su dimensión artística, en donde, elabora junto con su colega artista una obra visual, pero ahí le saltó el resorte activista y terminó ayudando a una familia a poder irse del país para preservar su seguridad. Bueno, estaban muertos de miedo porque habían matado a balazos a su madre en su casa. Bueno, total, ¿qué quiero decirte? Eso transformó la obra. Claro. Y ahora la obra, estuvo en la Feria de Arte de Buenos Aires, Arteba, ahora está en una colección privada en Estados Unidos. Se hizo otro libro con el taller arteográfico que se llama Territorios, que permite la exhibición de esa obra y la estamos mostrando de pronto en el propio lugar donde trabajaba Jesucita. Y la hemos mostrado en la Corte Suprema de Brasil, porque una organización de derechos humanos brasilera pagó la edición del libro para hacer fundraising y la circula por toda América Latina. Es decir, la obra se convierte en una herramienta de gestión de fondos por parte de una NGO, de una organización no gubernamental latinoamericana que se llama SEGIL, y al mismo tiempo sirve para mostrarse en distintos contextos, no museísticos generalmente, sino más de derechos humanos o de justicia o de base, y circula de esa manera con todos esos rostros de las víctimas. Es decir, el presente está en cada obra, en cada momento. Toda la destrucción de la Amazonia es el presente. Ahora, en este libro de Abrir los Puentes, hay un trabajo sobre la resistencia de los jóvenes colombianos en 2021, este movimiento en el que mataron 40 chicos en Cali
y en distintos lugares, es el presente. O sea que el presente está en la obra permanentemente, junto con la memoria, porque lo que sucede hoy, mañana es memoria. Claro. La fotografía tiene eso muy claro, porque la fotografía es eso, es una memoria permanente, en permanente desarrollo y reinterpretación, ¿no? Desde que existe. Claro. Las artes visuales también, pero la fotografía en particular, con esa capacidad de congelar el momento, tiene una relación con la historia, la memoria y la muerte desde su constitución como medio. Sí, está en su ADN, digamos, ¿no? Sí, es un fragmento de tiempo que se renueva permanentemente. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ha sido una conversación muy enriquecedora, que me deja muchas más preguntas dando vueltas. Quisiera que tuviéramos en algún momento la conversación sobre justo la historia de la configuración de la frontera colombo-venezolana, que pudiéramos colaborar más adelante en otras cosas. Pero bueno, agradezco muchísimo a la Bienal Sur por este Bueno, dejemos espacio. abierto además que si ahora se va a reconstituir, a recomenzar la construcción del espacio, este edificio que en este momento es un elefante blanco, se convierte en un elefante vivo, Claro. el parque puede tener un diálogo con ese espacio, porque nosotros llevamos 22 años trabajando en este tema. Incluso tenemos un artista colombiano, Germán Botero, que tiene una escultura en el parque ya construida. Así que la relación es directa, por supuesto, con Doris Salcedo y su representación y su espacio. Fragmentos, también hay artistas nuestros que van por allí, es un lugar de referencia. O sea que hay un diálogo de memorias en América Latina, y si ustedes consiguen concluir ese proyecto, que espero que sea así, pero que nunca se sabe hasta que está listo, Hasta que está. en ese momento nos interesará activar nuestra vinculación para poder colaborar con ustedes. Vale, muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Susana, gracias por tus preguntas y tu mirada sensible. Vale, bueno, feliz tarde.